pero el hecho de que San Mateo decía los últimos serán los primeros serán los últimos, también San Mateo es aquel que habla de aquel, es un tipo de parábola, ¿no? Cuando el Señor dice, vayan e inviten, va a ser el dueño de una fiesta, va a ser una gran cena. ¿Y a quién va a invitar? Pues a los invitados que son más conocidos, que están más cercanos. Está hablando de los judíos, pero resulta que no vienen. ¿Y qué le dice el Señor al que fue a buscar a los invitados? Le dice, pues sal otra vez y trae a los lisiados, a los paralíticos, a los pobres. O sea, lo que está diciendo es sal y viene y trae los primeros, no quisieron venir, pues trae a los segundos. Y ellos son los que van a participar de la fiesta. Y eso no, por eso es que también hay que unir esas palabras, hay que unirlas al prólogo de San Juan, que se acuerdan, empezamos en Nazaret, cuando dice el Señor, y cuando dice San Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. O sea, no todo el que estaba en las tinieblas, o sea, en el camino de las tinieblas, abrazó la luz. Al mismo tiempo, quien la abrazó tuvo el poder de convertirse en hijo de Dios. Hay otro aspecto también que dice, y esa luz brilla, y brilla, esto es detallito, porque si el plan de Dios era solo para un pueblo, hubiera dicho, y la luz brilla para los judíos. Pero San Juan dice, y la luz ilumina a todo hombre. O sea, que la luz que Jesús vino a traer al mundo, la palabra del Señor, el establecimiento de su reino, su vida, la iglesia, que es el hogar de la humanidad, no era solamente para un pueblo. Tenía que haber empezado con ese pueblo. Pero San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, que es una manera, podríamos decir, simbólica de hablar, porque muchos judíos sí se convirtieron, pero en general el pueblo israelita no lo recibió como debió haber recibido, no creyó que él era el Mesías. Yo quería decir algo de Mateo, que no sé si Fader lo dijo, porque yo vine para acá y no sé si lo dijo. Él habló mucho de Mateo y cómo Mateo en relación a San Pedro es el que más habla de San Pedro, el que más nos cuenta la historia de San Pedro, el que más relata los detalles de San Pedro es Mateo. Y nosotros estamos acostumbrados a ello. ¿Lo tocaste, Fader, eso? Sí, un poquito, madre. Okay. ¿Por qué es tan importante que hagamos notar que San Mateo es el evangelista de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Evangelios sinópticos son Mateo, Lucas y Marcos. ¿Por qué es tan importante que entre ellos es el que más detalles de Pedro? El que da los detalles aquí de la institución de Pedro como la roca de la iglesia, por una sencilla razón, y yo creo una razón sumamente importante para desmoronar el pecado que abunda en el corazón humano. Démonos cuenta que si habían dos enemigos dentro de los apóstoles, eran Mateo y Pedro y Mateo, era mutua la situación. Entonces resulta que Mateo, el que quizás, y es verdad que sí, recibió más rechazo de Pedro, Mateo, el que tenía la desconfianza de Pedro, el que a cada rato Pedro le echaba una pullita, como dicen los cubanos, Mateo que se sentía intimidado por Pedro, porque ¿qué es lo que pasa? Mateo era colectador de taxes, de impuestos, y hay que saber, es como el IRS nuestro, ¿verdad? Que a nadie le gusta una llamada al IRS, pues imagínense la relación que había con estos pobres pescadores con el que colectaba los taxes, porque generalmente había extorsión, había injusticia en el cobro de los taxes. Por lo tanto, la relación del pueblo judío con Mateo es un poco hostil, porque pues le tienen miedo, porque saben que anda detrás de ellos, y también para ser colector de taxes
tenía que estar en relación directa con los romanos. O sea, que para ellos Mateo era un traidor de su pueblo. Entonces, traten de imaginarse Pedro, que siempre estaba apretado, que hasta el Señor le tiene que meter unas monedas a un pescado para que pueda pagar los taxes, ¿verdad? ¿Cómo él ve a Mateo? Lo ve como traidor de su pueblo, lo ve como un de su pueblo, que extorsiona a su pueblo, como alguien que no piensa en la pobreza de su pueblo. Entonces, cuando el Señor llama a Mateo, y para mí es impresionante la llamada de Mateo, porque uno piensa, bueno, llamó a Pedro, llamó a Juan, se levantaron, eran gente, eran judíos religiosos, pero que llame a Mateo, que está sentado en la mesa cogiendo los taxes, y le diga, lo mire y le diga, ven y sígueme. Cuánto amor y misericordia tuvo que sentir Mateo para seguir al Señor, y cuánto susto de los otros que llamó a Mateo. ¿Cómo pudo haber llamado? Era como, ¿cómo pudo haber escogido para ser obispo a alguien que estuvo en el IRS y que está en el IRS, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero todavía más fuerte porque era una relación muy conflictiva en ese momento entre el pueblo judío con los que coleccionaban los taxes. Entonces, aquí el Señor ya nos empieza a decir algo muy importante, y es que Él elige a quien Él quiere. Y esto es importante, hermano. ¿Y por qué habrá llamado a ese? Porque quiso, porque tiene un plan personal para Mateo. Y el que era el coleccionador de taxes, resulta que es un evangelista. Un evangelista que miren cómo va transformando el Señor el corazón humano. Porque los primeros meses tuvieron que haber sido que se sentía que se cortaba con un cuchillo la tensión entre Pedro y Mateo. Y tienen que caminar juntos, y tienen que dormir en el mismo pedazo de tierra, y tienen que comer de la misma comida. Y en realidad siempre había una tensión, hasta que el Señor va sanando y va enseñándoles a vivir en comunidad, porque ninguno de ellos se parecía al otro. Entonces, lo primero que nos enseña aquí el Señor, no aquí, pues nos enseña con la realidad de Mateo y Pedro, es que Mateo y Pedro llegan a tener una sanación en el amor fraterno, tan fuerte que Mateo se siente con la obligación del amor de proclamar quién es Pedro. O sea, nosotros hubiéramos hecho en la mentalidad pecaminosa, pues al que menos menciona es a Pedro. Pues el evangelista que más menciona a Pedro es Mateo, y el que más habla de quién es Pedro dentro de este cuerpo y esta familia que es la iglesia que está dándole vida al Señor. Entonces vemos cómo el Señor va enseñándole cómo tiene que haber ido trabajándoles el corazón para que se vieran no como enemigos, sino como hermanos. Porque lo que pasara entre Pedro y Mateo es lo que tenía que pasar entre todas las naciones. No vernos como enemigos, no vernos como extranjeros, sino vernos como hermanos. A mí me toca mucho, cada vez que estoy leyendo a Mateo y veo que está elevando siempre a Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro, me toca porque digo, ¿qué clase de corazón tuvo que tener Mateo de conversión del amor para ver con una nueva mirada, para ver con un nuevo corazón a su hermano Pedro, pero también para darle su lugar, para reconocer quién era Pedro a pesar de sus debilidades? No vemos en ningún lugar que Mateo diga, ay, el Pedro temeroso que negó al Señor. No, ahí pudo haber echado algo, ¿verdad? No, le da siempre su lugar hasta el punto de la narración que tenemos aquí, ¿verdad? Segundo es de que el Señor cómo utiliza las cosas visuales. Nosotros creemos que esta es la época de la visualidad. No, hermano. Desde el momento que el Señor vino, hemos estado viendo que todo tiene un simbolismo, que es en la hora exacta, en el lugar exacto, con las personas exactas, que
el ambiente es casi una coreografía, ¿verdad? Para que entendamos. Tenía que traerlos aquí donde se supone esta es la puerta, así lo creían los paganos, la puerta del infierno. Y a mí me encanta porque en la puerta del infierno con el Dios del pánico, nosotros nos quedamos allá, no nos bajamos del bus. Y el Señor los trae y ellos vienen como, cuidado se me pega un espíritu maligno, o sea, todo, dense cuenta, se han visto un montón de endemoniados, pues han dicho, este debe ser el lugar más endemoniado, cuidado se nos pega. Y el Señor va caminando muy tranquilo, esto es importante, hermano, va caminando muy tranquilo en el lugar más oscuro. Sin miedo, ¿por qué? Porque el Señor es el Dios de la historia y es el Dios de todo. Y el demonio se somete a Cristo. Amén. Amén. Pero eso lo tenemos que recordar, ¿ah? Porque gritamos amén aquí que estamos emocionados. Pero cuando vemos al demonio atacarnos de tantas formas que ataca nuestra vida, y que pensamos, Dios mío, qué ataque el que estoy teniendo, hay que recordar, pero Jesús es el que va a salir vencedor. Sí, con condiciones, ¿ah? Si yo cojo la espada, si yo no soy la que controlo la cosa, si yo no hago lo que yo quiero, si yo muevo, si dejo al Señor actuar, si yo tengo fe, pero fe no una fe pasiva, sino una fe que va abriéndole camino al triunfo al Señor. Porque es importante que los triunfos en la época del Señor requería que se abriera un camino para que entrara el vencedor. Por eso también San Juan Bautista tenía que preparar el camino al Señor. ¿Por qué? Porque él era el que venía a conquistar el corazón humano. Otra cosa que quisiera comentar es que tenía que traerlos a un lugar de idólatra. Aquí está, ¿verdad? Un lugar de un Dios que todos los paganos no solamente le temían, sino que también sometían su vida a este Dios, por temor, sometían su vida. Así es que este es un lugar de oscuridad, un lugar diabólico y un lugar idólatra. Bonito lugar para instaurar el papado, ¿no? Pero ¿qué le pregunta? El Señor se sienta. El Señor se sienta y aquellos como que nos sentamos. Y esto como que va a ser largo, ¿no? El Señor se sienta tranquilamente en medio de este lugar oscuro, en medio de este lugar idólatra. San Pablo va a recordar, yo creo que esta realidad mucho. Él se sienta. ¿Qué significa un ídolo? Un falso Dios, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y como decía Father, el Señor aquí como que dice, no, yo no tengo prisa, ninguna. Les voy a preguntar algo importante. Y tal vez alguien pensaría que iba a preguntar, ¿cómo lidiamos con el demonio? ¿Verdad? No, el Señor no pregunta eso. ¿Qué pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque esa pregunta es importante. Porque está detrás de ahí, hay un ídolo. Y Él viene a vencer a todos los ídolos del corazón humano y los ídolos del mundo. Pero para vencerlos hay que tener claridad de quién es el verdadero Dios. Entonces le dice, ¿quién dice la gente? Y empieza. Unos dicen que eres Elías que ha vuelto, el otro dice que eres Juan Bautista, el otro dice, todo lo que dice la gente. El Señor empieza progresivamente, ¿no? ¿Qué dice tu papá que soy yo? Ay, pues que tenemos que creer en ti, Señor, porque tú eres Jesús, porque tú moriste en la cruz, porque tú hay que ir a comulgar y dar la comunión, porque todo eso, tenemos que dar la comunión. El Señor empieza más para abajo. ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y después que le han dicho eso, dice algo. Y ahora dime, ¿tú quién dices que soy yo? Ok, yo quiero oír lo que dice la gente, pero me interesa más lo que dices tú.
Entonces ahí viene la gran proclamación de Pedro, ¿verdad? Pero es interesante que vean el proceso del Señor. El Señor trabaja en procesos, hermano. Toda nuestra vida. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Quién es Jesucristo? Ah, pues fíjate que están alejados, Señor. Dicen que bueno que tú eres un buen Dios, que no sé qué, que no sé cuál. Ah, ¿y tú quién? ¿Y para ti quién soy yo? Porque al final y al cabo el Señor necesita lidiar contigo porque a ti es el que te va a usar para regresar a esos a explicarles quién es Él. Pero en esa pregunta lo que el Señor está haciendo es desmoronando a ese Dios. Va a desmoronar. Entonces la proclamación de Pedro, que es tan poderosa, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo. Ahí ya no hay ídolos, ya no hay dioses. Aquí está el único Dios verdadero, el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, con esa proclamación Pedro no se dio cuenta, porque pues no se dio cuenta, pero él participó de una acción de la Virgen. Aquí él le aplastó la cabeza a la serpiente con su proclamación de fe. Por eso es que al oír el Señor esto, le dice, esto no te viene de ti, esto no es tu lógica, no es tu razonamiento. Se lo conocía a Pedro, que esto no te viene de ti, esto viene del Padre. Y ahí el Señor mismo está viendo la señal del Padre para él. Por eso dice, esto le viene del Padre, quiere decir que el Padre lo ha ungido para decir una proclamación que ningún hombre puede proclamar. Por lo tanto, este es el hombre, el elegido para ser la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, porque ha proclamado la más grande proclamación de fe. Y por lo tanto, él va a tener que ser el custodio de la fe pura. Lo otro es que a mí me encanta el detalle de Dios, hermano. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y cuando Pedro dice esto, entonces, ¿qué le contesta el Señor? Ahora yo te digo quién tú eres. Primero nosotros le tenemos que decir al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, para que Él entonces te revele tu identidad. Los problemas de identidad que hay en el mundo es porque no tenemos a Dios primero. Porque el único que nos puede dar nuestra identidad es Dios. Entonces cuando Él le dice, tú eres el Cristo, ya me imagino con la efusión de Pedro, ¿verdad? Jesús le dice, ahora yo te voy a decir quién tú eres. Nadie nos puede decir quiénes somos excepto el Señor. Yo te voy a decir quién tú eres. Tú eres Pedro, tú eres la roca, tú eres la piedra sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Y ven, estamos aquí sentados. Porque vamos a tener los ataques de toda esta gente todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Pero los poderes de todos estos espíritus malignos con Satanás no van a poder destruir la iglesia. La van a golpear. Sí la van a golpear. Sí la van a dividir. Sí van a tratar de robar vocaciones. Sí van a tratar de destruir familias. Sí van a tratar de golpear a la iglesia. Sí van a introducir falsos profetas dentro de la iglesia. Todo lo que ya sabemos. Pero no la van a poder jamás destruir. Y esa es nuestra confianza, hermano. Por eso Father habló mucho de Ratzinger, de los libros y yo les recomiendo que los lean. Hacer un retiro con los libros de Ratzinger es que no pasa de 2 páginas. No pasa de 2 páginas. Porque va sobre toda la vida de Cristo, de una manera con una mente iluminada. Pero ¿qué sucede? Que habrá momentos, como pasó al principio de la iglesia. ¿Qué pasó al principio de la iglesia? Al principio eran multitudes y después eran pequeñas comunidades. O sea, la iglesia se fue expandiendo universalmente
a todas las naciones, pero eran pequeñas comunidades. La iglesia se fue haciendo más pequeña, expandida pero más pequeña. ¿Cuál es la profecía famosa de Ratzinger? Que le preguntaron en el 69, ¿qué usted ve del futuro de la iglesia? Es un momento convulsionado para la iglesia. Convulsionado, ahora estamos como en quinta revolución, ¿verdad? Dice, no, la iglesia va a ser más pequeña, va a ser más pobre, va a dejar de tener influencia en el mundo, pero entonces la iglesia va a ser más espiritual. Ojalá que ya suceda, ya estamos en eso, estamos empezando a cumplirse, pero es necesario que sea así. Por lo tanto, también para mí es la autoridad, hermanos, la autoridad de Pedro. Ahora, vamos a ser realistas. Hay sucesores de Pedro que son santísimos y los hemos tenido. No solamente en nuestra generación, lo hemos tenido en la historia de la iglesia. Hay papas santos. Después hubieron 500 años que ningún papa fue santo, fíjense. Y entonces en el siglo XX han surgido un montón de siglos de papas santos. Cuando sale el primero, que fue San Juan Pablo II, el grande, santísimo, entonces pronto hicieron a Pablo VI, Juan XXIII con él, ¿verdad? Han empezado a salir papas santos, o sea, hemos regresado a una época de papas santos, pero puede ser que entremos en una época de papas no tan santos, porque el Señor, cuando dio la promesa y escogió a Pedro como sucesor, escogió a Pedro como cabeza de la iglesia y vicario de Cristo, hermanos, esto es muy importante. El Papa representa a Cristo, no es Cristo, pero Cristo sí le ha dado ciertos poderes al Papa y ciertas autoridades que nos corresponden a nosotros, por lo menos, si no quieres obedecer, por lo menos respetar, si eres católico. Pero ¿qué pasa cuando no tengamos papas tan santos? ¿Qué pasa cuando no tengamos papas tan santos? Lo que hay que hacer es orar. Orar, porque nunca se nos puede olvidar que el papado no es nuestra elección. El papado es la elección de Jesucristo. Que si no es tan santo, ¿será que el Espíritu Santo no estuvo en el cónclave? Así me preguntan gente, en diferentes momentos. ¿Será que el Espíritu Santo no estuvo en el cónclave? No, sí estuvo en el cónclave. Pero el Espíritu Santo sabe por qué necesitamos el Papa Santo, el Papa medio santo, el Papa no tan santo. Y la santidad no necesariamente tiene que ser en la vida, puede ser de que nosotros no veamos las grandezas que vimos en otros papas, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el papado tiene que ser respetado y el papado tiene que ser defendido. No estoy hablando necesariamente de un papa en particular, el papado, porque ¿saben cuál es la estrategia del enemigo? ¿Qué quiere el enemigo? ¿Quién es el enemigo directo que aquí Jesucristo estableció contra las fuerzas del demonio hacia la iglesia? Pedro. ¿A quién le dio las llaves? Es la iglesia de Cristo. Y él se encarga que su iglesia sea purificada, se mantenga en la verdad, aunque hayan unos que no, otros nos mantenemos que sí. Eso mismo ya te dice que es iglesia de Cristo, que hay unos súper fieles a la fe y hay otros que no son fieles. ¿Por qué no nos confundimos todo el mundo? Porque el Espíritu de Cristo está en su iglesia. Pero el demonio odia a Pedro. Y el demonio, si lo odiaba antes de aquí, ya lo detestó. Porque el Señor le dio la autoridad de abrir y sellar la puerta del Hades. Y de abrir y sellar las puertas del cielo. ¡Qué autoridad, hermanos! Por eso cuando dice, el Papa ha promulgado una indulgencia plenaria, nosotros hacemos la indulgencia plenaria y sabemos que se cumple. Porque Él tiene el poder de abrir eso. Entonces, es importante, sobre todo en
cuando los tiempos que vivamos, lo que nos quede de vida, o los presentes o los futuros, hermanos, siempre hay que orar por el Papa. ¿Por qué? Porque el Señor también le dijo a Pedro, tu fe va a ser probada, vas a ser acribillado. Y cuando salgas de esa prueba, tú vas a fortalecer la fe de tus hermanos. O sea, Pedro y los sucesores de Pedro siempre tienen que pasar por unas pruebas muy fuertes. Ser acribillados, dijo el Señor, como el trigo, para que entonces puedan fortalecer la fe de los demás. Entonces, quiero aquí que estemos claros. Nosotros como católicos siempre defendemos el papado. El papado. Una de las estrategias que podemos ver en todos los tiempos. Miren Pablo VI, Dios mío, Pablo VI murió de tristeza. Un papa tan santo, un papa que nos dio encíclicas bellísimas, pero un papa que los grandes teólogos y grandes universidades católicas y grandes instituciones católicas le escriben renunciando a obedecerle. ¿Qué clase de dolor por haber escrito la encíclica Humanae Vitae? Y habla de la contrasección y habla de todo aquello que era lo que se opone al verdadero amor. Se le levantó hasta los que nunca se imaginó, hasta gente cercana suya en contra. Entonces siempre hay que orar y defender el papado, porque ¿saben lo que quiere el demonio? No solamente acabar con un papa. Al demonio no le interesa, él puede acabar con un papa. Al demonio le interesa es acabar con la idea instituida por Cristo y la autoridad instituida por Cristo que se llama papado. Y es muy importante que no se confunda. Hay gente que dice, a mí no me gustaba tanto Benedicto XVI, pues qué idiota, pues que no, pero bueno, que no de lo que te perdiste, ¿verdad? De lo que te perdiste, pero no te gustaba Benedicto XVI. Te perdiste de leer y de escuchar todo porque las encíclicas de él son una maravilla. Pero el papado tenés que amarlo y respetarlo y defenderlo, aunque no te gustaba Benedicto XVI, no te gustaba ese en particular. Pero es que el Señor no te preguntó a ti, ¿me entiendes? Como no le preguntó a los otros 11, ustedes creen, vamos a ser democráticos, ustedes creen que Pedro se merece ser el Papa. Ahí estaban sentados todos asustados y Pedro el primero, ¿verdad? Caído, yo soy piedra de la iglesia. Hermanos, la iglesia se sostiene en el papado. Nos guste o no nos guste, no leamos o no leamos, estemos fuertes en eso o no, la iglesia se sostiene en la Eucaristía, que es su corazón y su centro, en su magisterio, del cual el primer custodio debe ser el Papa, con todos los obispos y también todos nosotros. Somos custodios de la pureza de la fe, del magisterio de la iglesia. Y la madre que custodia toda la iglesia es la Santísima Virgen María. Y para acabar, solo quería decirles que es hermosísimo ver la progresividad del Señor hasta que llega a proclamar que la iglesia tiene que ser universal. Ir a todas las naciones, porque aquí después vamos a ver antes de la despedida, que son los últimos capítulos siempre en los evangelios, la despedida en la ascensión ya les da más instrucciones de lo que tienen que hacer. Pero aquí les dice, vayan al mundo entero, proclamen el evangelio y hagan discípulos de todas las naciones. Quiere decir que la iglesia era para todas las naciones. Y por eso es que en la iglesia, por muchísimos años, e incluso en el concilio hay un documento bellísimo, se abría el concepto de la misión ad gentes, que era para todos los que no conocían a Cristo. Hay que ir a evangelizar a todos los que no conocen a Cristo.
No dice a los que no conocen a Cristo y no tienen ninguna otra religión, o los que están en el aire o están así desorientados. Dice, a los que no conocen a Cristo hay que irles a hablar, como San Pablo, ¿verdad? Que va a los griegos de Atenas y les habla del Dios desconocido. Pero después del concilio, que entramos en una crisis occidental gravísima, la más grande que hemos tenido de fe, ¿qué dice Juan Pablo II? En cuanto entró a su pontificado, tan necesaria es la misión agentes, o sea, irle a hablar al mundo que no conoce a Cristo, como ahora hablar la nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? Ir a reevangelizar a los que siempre fueron cristianos y han abandonado su fe. A los países que proclamaron un día que eran cristianos y ahora han quitado de sus constituciones o de sus actas o lo que sea y han dicho nosotros ahora somos un país ateo. A esos que antes eran cristianos, ahora hay que ir a reevangelizar. Esa es la nueva evangelización. Y ahora vamos a ver en qué otra etapa entramos, ¿verdad? Porque ahora es como que evangelizar a los que eran cristianos y ahora yo considero que hay que evangelizar a los que dicen que son cristianos. O sea, entramos en una tercera etapa. ¿Por qué? Porque el mundo está así. Porque los mismos católicos no se saben su fe. Entonces, antes era los que no conocían a Cristo. Después los que conocieron a Cristo y dejaron a Cristo. Pero ahora con los que dicen que están con Cristo, pero no saben nada de Cristo. O si saben, saben mal las cosas de Cristo porque no estudian, porque no se forman, porque tienen el catecismo y tienen la Biblia y lo tienen todo, hermanos. Entonces hay que evangelizar ahora a los mismos católicos. La iglesia es universal y nosotros no podemos dejar de reconocer esta verdad. A ver, aquí que vamos a concluir con eso, rezando el credo. ¿Qué dice? ¿Cómo es la iglesia? Dice el credo. La iglesia es una Santa, católica y apostólica. Ok, una. ¿Ustedes creen que la iglesia no está dividida? Como fragmentada de todo color, forma y tamaño. ¿Es eso el plan de Dios para la iglesia? No. ¿Quién divide a la iglesia? Nosotros mismos, instigados por el enemigo. ¿Cuál es la segunda? Una. Santa. Atención. La iglesia es santa. ¿En virtud de quién? De Cristo y la Virgen, lógicamente, y San José y todos los santos, ¿verdad? La Virgen es santa porque su fundador es santo. Y es la iglesia de Él, no nuestra. Son las ovejas de Él, no son las ovejas de los obispos ni de los papas, son las de Él que se las confía a. La iglesia es santa en virtud de su cabeza, de Jesucristo. La iglesia es divina y la iglesia es humana. Porque es el cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo místico de Cristo somos todos nosotros. La iglesia muestra su santidad, que esa es intocable. La santidad de la iglesia es intocable. Y la muestra visiblemente en los santos. Los santos son los que le revelan al mundo que la iglesia es santa. Porque ellos lograron santificarse precisamente porque nacieron en el seno de la iglesia, por los sacramentos, por la vida, la sabiduría de la iglesia. Entonces ellos son los verdaderos hijos santos de la iglesia. Son los que revelan la santidad de la iglesia. Ahora, en la iglesia también hay pecadores. Hay pecadores y a veces muy malos. ¿Y esos qué son? Los que laceran el rostro de nuestra madre, la iglesia. Y la iglesia tiene que vivir con esas dos realidades. Con la realidad de estos grandes santos y con la realidad de estos grandes pecadores. Y dentro de ella están ellos dos. El problema es que la gente dice,
Imagínate con todos los escándalos, la iglesia, ¿para qué ir a la iglesia? El escandaloso es por pecador, pero eso no es culpa de la iglesia. Es que precisamente no se dejó convertir, sanar o transformar con todos los dones que la iglesia nos da. La iglesia es santa y siempre será santa, no por nosotros, sino por el quien es el fundador de la iglesia, y porque todo lo que hay en la iglesia tiene la capacidad de hacerte a ti, Marisa, Santa Marisa. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera? Católica. Católica, ¿qué quiere decir? Universal. Y universal no es solamente geográficamente hablando. Universal quiere decir expandida en todas las naciones, pero también quiere decir que su verdad es para todos y su verdad abarca todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Ahora, abarca a todas las naciones, hermano. Por eso hay algo muy hermoso que Juan Pablo II hizo. Él hizo un sínodo para cada continente. ¿Y cuál era el título de esa? Los resúmenes eran las exhortaciones apostólicas de esos sínodos, que decía, la iglesia, para la iglesia que vive en América, para la iglesia que vive en Europa, no es la iglesia de Europa, no es la iglesia de América, o la iglesia de África, o la iglesia de Asia, la iglesia que vive en. Y esto es muy importante, el lenguaje revela lo que nosotros creemos. Es la iglesia de Jesucristo que vive en África, como vivía en Antioquía, como vivía en Constantinopla, como vivía en Éfeso, como vivía. La iglesia que vive en. Eso nos ayuda a nosotros a identificarnos universalmente como iglesia. ¿Y cuál es la cuarta para terminar? Apostólica. Quiere decir que está cimentada sobre la roca de los apóstoles, sobre la memoria de los apóstoles, sobre la autoridad de los apóstoles. O sea, nosotros no podemos inventar un nuevo evangelio ni ninguna nueva interpretación. Hay que llegar a los apóstoles y desde ahí partimos. De la verdad y la fe de los apóstoles se fundamenta nuestra fe. Esa fe era transmitida oralmente. En el tiempo de los apóstoles no había el librito que nosotros tenemos. Fue transmitida oralmente por ellos, tomaban nota, como están tomando aquí, unos oían, los otros contaban, se pasaban los papiros de comunidades a comunidades y así se fueron formando los evangelios, de la tradición escrita y la tradición oral. Pero hermanos, por eso hay que regresar siempre al origen. El origen es apostólico, la memoria apostólica. Hay un teólogo, que paz descanse, íntimo amigo de Juan Pablo y de Ratzinger, y ellos también en su corazón sienten lo mismo, y yo también, que no soy nadie, pero bueno. Y es que va a llegar un momento en que a la iglesia se le va a añadir una quinta característica. La iglesia es una, santa, católica, apostólica, y la que está faltando definitivamente es mariana. Porque la iglesia nace en Jesucristo del vientre de la Virgen. Porque Jesús deja a su madre como madre de la iglesia, porque madre es educadora, no solamente la que da vida, es la que educa, la que forma, la que recuerda, la que endereza, la que corrige. O sea, la iglesia sin la Virgen es una institución. Y eso lo dijeron, y lo dijeron Juan Pablo y lo dijeron Benedicto. La iglesia no es un aparato, la iglesia no es institución. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo y tiene una madre, y la iglesia tiene un rostro vivo y una madre, y es la Santísima Virgen María. Por lo tanto, yo quiero, ojalá que pase en mi vida para pegar gritos, pero en algún día esperamos, Baltasar, Juan Pablo II, Benedicto y yo, imagínense qué cambio. Esperamos que se le añada la quinta dimensión de la iglesia, porque la fisonomía de la iglesia es mariana. La iglesia es esposa, la iglesia es madre,
O sea, son, ¿qué? Características femeninas. Si la iglesia es esposa y madre, ¿de quién aprende a ser esposa y madre? De la Santísima Virgen María. También, como explican mucho, y Benedicto y Juan Pablo explicaron, hay dos memorias en la iglesia. La memoria apostólica, que es la sobre la cual se funda nuestra fe, pero esa memoria apostólica no era sola. La memoria apostólica está sumergida en la memoria mariana. ¿Quién le recordaba a los apóstoles lo que dijo Jesús, lo que les dijo? Acuérdense que Jesús dijo que iba a resucitar, no tengan miedo, no estén desesperados. Acuérdense, esto significa lo que hizo. ¿Quién le contó a los evangelistas los primeros evangelios? O sea, todo lo que tiene que ver con el nacimiento del Señor, la Virgen. Por lo tanto, la memoria de la Virgen es fundamental para la memoria apostólica. Por lo tanto, hay que rezar que si lo hacen, hacemos una peregrinación de 1000 personas, ir a celebrar a San Pedro esto. Pero yo sí creo que cada día más se está definitivamente desarrollando la doctrina en la marianización de la iglesia. Así es que Pedro, ¿a dónde corría cuando tenía problemas? A donde la Virgen, a solucionar qué pensaba ella que Jesús quería decir con estas cosas. Y Pedro, y la Virgen le explicaba a Pedro. Así que hay muchas cosas que se resuelven en el corazón de Pedro cuando él iba a buscar a la Virgen, a preguntarle qué quería decir Jesús con esto. Y ahí, entonces, la memoria de la Virgen ilumina la memoria de Pedro, y si ilumina la memoria de Pedro, iluminó la memoria de toda la iglesia. Amén. Amén.